Porque en estos meses la palabra de Dios, levántate y reedifica tu vida en la intimidad, en el secreto, en la congregación, viniendo al culto, yendo a la vigilia, a los grupos de GBC. Edifica tu vida ¿en qué? En la palabra de Dios. Leemos tantas cosas a veces, miramos tantas informaciones, iglesia, estamos pendientes quizás del noticiero y de las cosas que pasan a diario, y es tan importante que Dios quiere que leamos su palabra, el manual en donde nos enseña a vivir conforme a su voluntad. Y es ahí, cuando leemos su palabra, que nos levantamos y podemos ser una luz en alto para que otro que no tiene la palabra pueda ver el reflejo de Dios por medio de la palabra, del fruto en nuestras vidas, y puedan comprender a Dios, ya no desde una religión, sino de una comunión con el Espíritu Santo que nos aviva y nos guía a vivir conforme a lo que dice la palabra de Dios. La palabra es espíritu, y en esta mañana quiere revelarnos al Dios vivo y verdadero, que no es una imagen, que no es algo exterior. Él quiere habitar en tu corazón, iglesia. ¿Estás pasando prueba? ¿Dificultades? Jesucristo dijo que no dijo que no íbamos a pasar prueba, pero Él nos dijo que tomado en su mano, Él iba a estar con nosotros. Que Él iba a vencer esos obstáculos, y en el proceso nos iba a enseñar a vivir en el Espíritu, para sujetar nuestra carne, que es pecaminosa, que es tendencia a vivir en el pecado, a vivir cómodos. Pero el Espíritu Santo en esta mañana quiere avivarte, varón. Quiere avivarte, mujer. Te trajo con propósito de reino, como decía Silvana. El reino, el poder de Dios sobre la tierra. Cuando hay una vida consagrada, cuando hay una semilla que muere a la carne, empieza a dar fruto en el Espíritu. En esta mañana Dios quiere hablarte y quiere ministrarte, porque tiene propósito. Son las primicias del año, enero, febrero. Dios quiere consagrar tu vida de tal manera que pueda hacer reflejo ahí en tu trabajo cuando comiences, si no comenzaste. Aún si estás de vacaciones, que Él pueda hacer tu descanso, que puedas descansar de todas las cosas que después tienes que hacer, y que hoy te concentres en la palabra, que hoy te concentres en lo que Dios te quiere dar, porque acá está el pan de vida. Acá está Jesucristo, el Espíritu Santo, para enseñarnos, para hablarnos. Y la palabra es la que tiene poder para que en la semana, al meditarla y al leerla diariamente, podamos tomar decisiones correctas. Estamos en el libro de Nehemías, aprendiendo, bueno, ya este es el segundo mes, ¿no? Levántate y reedifica. Nehemías reedificó los muros, vio Jerusalén que estaba destruida, y él no se quedó así como si nada. Siendo parte del pueblo de Dios, él se contristó. Y él tomó una decisión tan importante, iglesia, cuando vemos a un familiar, a un amigo, a un pariente. Él oró y clamó, y ayunó. Buscó el rostro de Dios para hallar gracia delante de Dios y delante del hombre, porque tenía un rey, era copero del rey. Y dice la palabra que halló gracia delante del rey. Y delante de Dios, por supuesto, porque el rey vio que él estaba triste como nunca antes. Y al contarle lo que había sucedido con su pueblo, le dio permiso, le dio autorización, le habilitó en el mundo espiritual. Podemos decir, cuando nosotros oramos y clamamos, Dios habilita que nosotros podamos ser un instrumento para aquel que está necesitado. La oración tiene poder, iglesia, y a veces la subestimamos y pensamos, no, tengo que ir a avisar, pero antes tengo que orar y clamar para que Dios me habilite y para que Dios me dé la palabra de vida. No solamente habilitó Dios, sino que proveyó de todas las cosas, porque Dios es nuestro proveedor. Y le dio cartas a Nehemías para presentar ante las autoridades, y le dio todo lo que necesitaba para poder reconstruir los muros. Y en esta mañana Dios quiere reconstruir. Quizás cosas que se te destruyeron en la vida, cosas que están sin hacer, o medias entre hacer y no pudiste perseverar. Hoy el Espíritu Santo quiere hablarte y quiere hablarnos. Entrénate, va a ser hoy el lema. Nos tenemos que entrenar, iglesia, por medio de la palabra. Entrenarnos en esta nueva vida.
quiero que retengas esa palabra para al final irte con esa palabra, entrenarte. Porque uno lo primero que piensa cuando dice entrenar, ¿qué voy a hacer? ¿Ejercicio? Pero Dios quiere hablar de lo espiritual. Claramente que muchas veces utilizamos algo diario que hacemos para transmitir lo espiritual. Antes quiero orar, iglesia. Espíritu Santo de Dios, sabemos que no es con fuerza humana. Eres tú el que hace la obra en nuestros corazones. Te necesitamos. Te reconocemos como el consolador, como el amigo fiel, como el enviado por Dios para hacer la obra que ningún ser humano puede hacer. En esta mañana, Espíritu Santo, examina nuestros corazones y a la luz de tu palabra, sopla con poder sobre los huesos secos, sobre opresión, sobre tristeza, sobre dolor, y que la palabra opere, cirujano del alma. Espíritu Santo de Dios, clamamos por tu presencia, para que seas tú ministrando nuestros corazones. Te necesitamos, Espíritu Santo, en esta mañana. Invocamos tu presencia y nos sometemos a tu perfecta voluntad. Que tu palabra sea un bálsamo en esta mañana, sea refrigerio, que tu palabra sea medicina para nuestros huesos, para nuestra alma, y nos sanes, nos limpies y nos purifiques, y nos permita vivir conforme a tu voluntad. En esta hora, rechazamos toda obra de las tinieblas. Todo dardo del enemigo queda inoperante. Lo sujetamos y lo dejamos inoperante, lo echamos fuera al abismo en el nombre de Jesús. Y declaramos que tu palabra, que tiene poder, corta con toda influencia de las tinieblas. Y bendice este lugar. Para todo aquel que esté escuchando en las casas, en la plaza, pueda escuchar esta palabra de vida y pueda ser transformado, pueda ser sanado, restaurado y direccionado a Jesucristo, que es el pan de vida, Jesucristo, que es el maná, Jesucristo, que es el autor y consumador de todas las cosas. En esta hora, Espíritu Santo de Dios, que tu presencia empiece a ministrar, que tu presencia empiece a sanar y restaurar. Ponemos todo en tus manos, Señor, para que cuando se lance la palabra no haya ninguna filtración, ningún cansancio, ningún argumento que desenfoque a la palabra, Señor. Nos sometemos todo a tu voluntad y lo dejamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Edifica tu nueva vida, entrénate. Nehemías 6, 15, 16. Fue terminado pues el muro el día 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Vemos la obra consumada de todo lo que estuvimos hablando estos 2 meses del llamado de Nehemías, y aquí vemos que el poder de Dios se manifestó, pero para que se manifieste el poder de Dios tiene que haber obediencia. Tenemos que caminar por fe, muchas veces no viendo las situaciones naturales, sino lo que Dios ha establecido para nuestra vida. Si yo no leo la palabra de Dios, ¿en qué me voy a basar? Muchas veces me baso en sentimientos, emociones, y es por eso que caigo en un mismo patrón de conducta. Pero cuando ya no es mis sentimientos y emociones, que pueden estar influenciados por una tendencia pecaminosa, sino que la palabra de Dios, que es espíritu y que está para que nosotros vivamos conforme a su voluntad, ya en el perseverar tenemos un rompimiento espiritual. Primero nos duele, iglesia. Claro que nos duele, porque la carne muchas veces está influenciada y está en un placer, en una comodidad. Pero cuando rompemos brecha, después vemos el propósito de Dios. Y vemos que Nehemías cumplió el propósito de Dios, pero para eso tuvo que entrenarse. ¿Por quién tenemos que entrenarnos? Claramente que es por el Espíritu Santo. Él está ahora en este lugar, iglesia. Él es hermoso, Él te consuela, Él te ayuda cuando nadie te ve, cuando estás mal, cuando estás triste, cuando estás llorando, cuando te sentís sucio. El Espíritu Santo está ahí, porque fue enviado por Dios para animarte, para fortalecerte, para guiarte a cumplir con la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo está en este lugar. Hoy vamos a hablar de entrenamiento, pero necesitamos, iglesia, crecer espiritualmente a través del entrenamiento en diferentes áreas de nuestra vida.
Si un equipo de fútbol no entrena, claramente va a perder el partido. Después decimos, perdimos por goleada. ¿Y por qué? No sabe, había 4 o 5 pibes que corrían una banda. Viste que nosotros no corremos un montón. Claramente no estábamos en entrenamiento. No hablo por... Y Dios quiere hablarnos de ese entrenamiento, claramente es por medio de la palabra, iglesia. Sin la palabra estamos secos, estamos vacíos, porque son sentimientos y emociones. Pero la palabra, que es espíritu, habla a nuestro espíritu y nos muestra cómo vivir conforme a la voluntad de Dios. Dicen que los mandamientos son para nuestro bien. Él nos preserva del mal, nos guarda, nos cuida. ¿Qué padre le va a dar una piedra si le pide pan, dice la Escritura, a su hijo? ¿Y cuánto más Dios nos va a dar cosas buenas? Entonces Él diseñó al hombre para que viva conforme a su voluntad. Sopló aliento de vida y le dio vida en el Espíritu. Nos creó a su imagen y semejanza. Y Él nos ama tanto que envió al Espíritu Santo, quien está hablando en esta mañana, que necesitamos entrenarnos, capacitarnos, necesitamos buscar de su presencia. Así como tengo hambre constantemente, y más en vacaciones, que parece que todo es comida, tengo que hacer un balance y alimentarme también del Espíritu. ¿Cómo voy a alimentar del Espíritu? ¿Qué está diciendo Ariel? Tengo que leer la palabra, porque la palabra me va a desafiar a romper mis límites naturales, a creer en lo sobrenatural, a saber que Dios tiene poder y autoridad para derribar fortaleza, de que lo que me está sucediendo tiene un propósito, y que es para que yo lo reconozca como Señor y Salvador de mi vida, para que me pueda humillar delante de Él, para que se vaya el orgullo, la altivez y los pensamientos que soy autosuficiente, que todo lo puedo. Cuando muero a esa carne, a esa naturaleza de que a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer, empieza a orar el Espíritu Santo en nosotros, menguamos para que Cristo crezca, y entonces ahí empezamos a experimentar poder amar a otros como Dios nos ama a nosotros, porque el amor de Dios se está manifestando en nuestro interior. Aprendemos de la palabra, como le dije, aprendemos de la vida de Abraham, de Moisés, de José. ¿De cuántos podemos aprender? De Esther. Aprendemos de los hombres y de las mujeres que Dios ha utilizado a través de toda la Biblia. Hoy estamos aprendiendo de Nehemías, este varón que tomó la decisión de ponerse a la brecha en las manos de Dios para poder ir a restaurar las murallas del pueblo de Jerusalén que estaban destruidas. Y hoy Dios quiere restaurar a alguien acá. Quizás sentimientos, emociones, pensamientos, ideas confusas, quizás malas interpretaciones, enojo, soberbia. Quizás estás enojado con la vida, con alguien, y hoy Dios quiere hablarte. En primer lugar, dice el Señor, por medio de Nehemías podemos aprender: entrenate en concentración. En concentración. ¿Estabas prestando atención a lo que decía? Si estabas pensando en después qué vas a hacer de acá, qué vas a comer, o a la tarde, ya estabas desconcentrado. Este es el tiempo del Señor y quiere hablarte, para que estemos enfocados. Siempre que uno está haciendo algo, está pensando en otra cosa, no va a dar fruto, porque el desenfoque hace perder lo que viene. Después ya no nos acordamos. ¿Cuántas veces decimos, qué lindo culto, estuvo hermoso? ¿Y cuál era la palabra? La verdad que no me la acuerdo, pero estuvo re linda. Ya nos robó. Necesitamos concentrarnos en esta mañana. Y la palabra dice en Nehemías 6, del 2 al 4, Sanbalat y Gesén enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas del campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Al concentrarnos, el concentrarse es una tarea, es un trabajo. Uno se enfoca en un propósito y lo demás queda en secundario. Porque si no, ¿cuántas veces estamos en el culto pero no estamos en el culto, iglesia? ¿Cuántas veces podemos estar leyendo la palabra? Me ha pasado a mí, iglesia, estamos leyendo y de repente que fui al baño, pero del baño no volví a leer la palabra. Me fui a limpiar y digo, uy, ¿qué hice? Si yo estaba leyendo la palabra. Nos desenfocamos fácilmente.
necesitamos concentrarnos, estar alineados para poder absorber lo que viene del Espíritu. Por eso la palabra la tenemos que masticar, escudriñar, ir más profundo. No se trata con solamente leer el texto, sino buscar el significado de ciertas palabras, investigar, para poder adquirir ese conocimiento y que después, que la palabra es espada, cuando vienen las situaciones difíciles, yo aplico lo que aprendí, porque estuve concentrado y ahí es cuando da fruto y puedo experimentar la gracia de Dios, porque antes recaía en lo mismo, pero ahora como apliqué la palabra, que es espíritu, estaba guardado por la palabra y cuando vino las circunstancias adversas yo pude divisar que eso no era lo que a Dios le agradaba y que yo quiero vivir conforme a su voluntad. Ahí puedo entender, eso es lo que operaba o lo que opera en mí y es lo que tengo que cambiar. Ya no es que me lo diga una persona y me haga sentir mal, es la misma palabra que me confronta y me dice, Ariel, esto que estás haciendo está bien y esto no. ¿Cómo? Porque yo tengo la intimidad, porque yo tengo a la luz de la palabra un espejo que me dice lo que está bien y lo que está mal. Sí, quizá la palabra de Nehemías o de José o de cualquiera está en la Escritura, pero en realidad Dios me está hablando por medio de esa situación lo que hay en mi corazón. Como en esta mañana, que Dios quiere entrenarnos para que podamos vivir conforme a su voluntad. Me pasó hace unas semanas, cuestiones que estaba en el gimnasio haciendo la rutina y siempre que voy al gimnasio me propongo en una hora terminar la rutina para que trabaje bien los músculos, ¿no? Y trato de descansar de 30 segundos a 1 minuto. Pero yo veía, o sea, que yo hacía 3 ejercicios y había no una persona, varias personas con el celular en la mano. Y me llamaba la atención porque yo terminaba las 3 y habían hecho 1. Y me da cuenta de ese desenfoque, de ir al gimnasio, de trabajar el cuerpo, pero ni darse cuenta que están en el gimnasio, porque están enfocados en el celular, en el TikTok, en el Facebook, o hablando con un amigo y desconcentrado, lo que genera hasta puedes tener una lesión muscular, no hacer bien los ejercicios y no lograr el objetivo en realidad, porque uno va al gimnasio porque es saludable, para sentirse bien, ¿no? Y de repente me di cuenta de eso, que la desconcentración no cumple con el propósito por el cual nosotros estamos haciendo algo. Nehemías se concentró en el trabajo de terminar la reconstrucción de las murallas que rodeaban la ciudad. Pero en medio del trabajo recibió una invitación. El enemigo siempre va a utilizar alguna artimaña como para desenfocarnos del propósito de Dios. Él estaba en la obra, recuerdan pasajes anteriores, con una mano dice, estaba en la obra, con la espada, y con la otra estaba ahí, trabajando y trabajando. Y muchas veces nos pasa eso espiritualmente a nosotros. Estamos en nuestro trabajo, pero también estamos orando, intercediendo por situaciones que están pasando. Y Nehemías estaba enfocado en el propósito por el cual Dios lo había llamado y lo había llevado a Jerusalén. Pero de repente el enemigo astuto buscaba estrategias. Vieron que a Jesucristo lo tentó de distintas maneras. Bueno, a Nehemías le buscó otra estrategia. Le dijo, vení, vamos a reunirnos, vamos a hacer una reunión. Vení para este lado. Pero Nehemías no se quedó con lo que dijo el enemigo, ni lo avaló, sino que empezó a meditar. Se concentró en lo que el enemigo le había dicho y detectó, si Dios me llamó a mí para reconstruir los muros, ¿por qué yo me voy a ir y voy a dejar lo que estoy haciendo? Y dijo, ¿no será que el enemigo quiere desenfocarme? ¿Y quieren que no termine la obra? Es por eso que Nehemías dedujo que el enemigo había sobornado, había utilizado para que no pueda continuar la obra, para que desista. Y a veces el enemigo es astuto con sutilezas, envía a alguien, estamos meditando en la palabra y nos invitan a algún lado y nos dicen, ¿no? Y decimos, bueno, dejo lo que estoy haciendo y después continúo, pero después continúo. ¿Cuántas veces he escuchado a personas que dicen, quiero, Ariel, reedificar mi vida, voy a comenzar de vuelta a ir a la iglesia, este domingo sin falta estoy ahí? Y lo dicen firme, y uno cree claramente, porque se quebranta la persona y dice, el domingo estoy ahí. Pero y cuando llega el domingo, el sábado a la noche dice que lo invitan. No, lo que pasa es que
La nena de un amigo cumple años. Te invito a mi casa, le dice. Te invito al cumpleaños de mi nena y voy a hacer un asado, venite. Y la persona piensa, bueno, cumpleaños, asado. Bueno, este domingo no voy a la iglesia. Pero el que viene, sí. Pero ya para el que viene, el enemigo edificó en toda una semana para enfriar lo que primero latía en su corazón, que iba a reconstruir su vida con la palabra, porque le hacía bien, porque él había experimentado el camino del Señor, pero estaba apartado. Ya la otra semana no es que un amigo lo invitó, sino que él sintió, y el fin de semana invitó a su familia y le dice, ¿vamos a comer algo en casa? Ya la tercera semana ni se acuerda. Porque el enemigo es astuto, iglesia, y te va a querer enfriar. Cuando no hay electricidad, no andan los artefactos. Cuando no está la palabra, el enemigo te desconecta para venir con tinieblas y cegar el entendimiento en tu vida. Empezamos alejándonos un poco, diciendo, bueno, yo sé que no está bien, pero bueno, ya voy a cambiar, la semana que viene vuelvo. Bueno, pero ya voy a leer la palabra. Lo vas desconectando. Después llega el fin que muchas personas dicen, yo no sé cómo hice esto, yo no sé en qué momento. Es que el fruto siempre, iglesia, va a venir más tarde. Las consecuencias de no tener intimidad con Dios, de que el Espíritu Santo no me ilumine, no va a ser en el momento. En el momento vas a aparentar que estás igual. Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga, todo bien. Pero en un proceso de tiempo te vas a encontrar con la realidad de lo que hiciste, porque va a ser el fruto que se va a ver en tu vida. Es por eso que el Señor nos dice que necesitamos alimentarnos de la palabra, necesitamos estar concentrados en la intimidad con Él para poder vencer el desafío de cuando salimos a la sociedad, aquellos que no están de acuerdo a la palabra de Dios y que nos van a querer influenciar, para que no vengamos al culto, para que no vayamos al GBC, para que no estemos en las vigilias, para que no vayamos a visitar y hacer la obra de extensión del reino. Va a haber personas y circunstancias que nos van a querer hacer vivir en lo natural, cuando Dios a su iglesia lo llamó para vivir en el Espíritu, para ver cosas que ojos no vieron, ni oídos oyeron, ni un corazón humano descendido, y están preservadas para ustedes. Si le siguen, si confían, si rompen brecha a lo natural y entran en la dimensión del Espíritu. Sí, Dios te llamó a vos, a vos, a vos, a cada uno de los que están presentes y los que están escuchando. Porque Él nos ama tanto que envió a Jesucristo para que tengamos una nueva vida. Y por medio de la palabra nos va a enseñar lo que está bien y lo que está mal. Claramente el ser humano ve lo físico primero muchas veces, ¿no? Entonces ve la persona y el testimonio de la persona. Pero dentro de la persona está Dios o está Satanás. Y si está Dios va a haber fruto en el Espíritu, paz, gozo, mansedumbre, templanza, benignidad, amor, fe. Y si está Satanás va a haber perversidad, va a haber miseria, porque Satanás lo que quiere es esclavizar las almas y llevarlas al infierno. Va a haber idolatría, va a haber brujería, va a haber hechicería, va a haber robo. Pero Jesucristo viene a traer vida, y vida en abundancia. Quizás pudiste experimentar todo eso, pero hoy la palabra es que por medio de Nehemías Dios quiere levantarte, Dios quiere restaurarte, pero para eso necesitas concentrarte. No te sirve el desenfoque, lo que está en tu costado, lo que experimentaste en el mundo no te sirve, ahora te sirve la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, que penetra en lo profundo del alma y discierne las intenciones del corazón. La palabra de Dios es la que te va a romper, la que va a triturar todo lo que experimentaste en el mundo para vivir en el Espíritu. Pero necesitas concentrarte en ella. Si pasas más tiempo en internet, ¿qué vas a adquirir? Si estás mirando Netflix todo el día, si estás meta partido y partido, y si no te los inventás, voy a mirar uno de Estados Unidos, ¿qué es lo que vas a experimentar? Vivir en la carne. Pero si te concentras en las cosas del Espíritu, en la palabra de Dios, te aseguro que tu vida va a ser transformada y vas a experimentar la presencia del Espíritu Santo. Y aquello que fue tu prueba, que fue tu caída, va a ser el instrumento que Dios va a usar
para demostrarte su poder. Nehemías tuvo adversidades y pruebas, pero él no se desenfocó, porque él se consagró, él se concentró en agradar a Dios, aquel quien lo había habilitado para ser un instrumento, aquel que lo había llamado y había abierto puertas para que él vaya a Jerusalén. Dios te llamó para ser pueblo de Dios. Dios te llamó para ser un instrumento en tu casa, en tu familia, con tus amigos, en tu ciudad. ¿Qué estás haciendo, varón y mujer? Algunos dicen, cuando yo sepa la palabra de Dios, entonces todos los días yo le digo al Señor, no sé nada, enséñame. Porque cada día que leo la Escritura no la entiendo. Y le pregunto, Señor, y le hago preguntas e investigo, porque muchas cosas no comprendo, hasta que rompe el velo natural y entro en el Espíritu y puedo nadar más profundo. Pero si nos quedamos con nuestro intelecto, con lo que nosotros podemos saber para servirle a Dios, nunca le vamos a servir. Nunca vamos a experimentar más de su Espíritu. Pero si caminamos por fe, pese a que no lo tenemos, el Espíritu Santo nos va a tomar y vamos a experimentar cosas nuevas de Él. Porque no se trata de nuestro intelecto, no se trata de nuestra sabiduría. Es la sabiduría de Dios que viene por el medio del Espíritu Santo para que nos humillemos y reconozcamos que todo proviene de Él y es para Él. Y toda la gloria es para Él. Entrenate en discernimiento. Nehemías 6, versículos 10 al 12. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delías, hijo de Metetabel, porque él estaba encerrado, dice, el cual me dijo, reunamos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije, reflexionó, pensó, discernimiento, un hombre como yo ha de huir, y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida. No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Vemos que Nehemías tuvo que tener discernimiento ahí. Él estaba con un propósito, como venimos diciendo, y de repente aquel que supuestamente era un profeta de Dios, estaba encerrado en su habitación, le dijo que tenían que ir al templo y encerrarse, porque allí iba a preservar la vida, porque querían matarlo. Ahora podemos ver que muchas veces en el ministerio van a querer generar temor en nosotros, en nuestra vida. Cuando empezamos la iglesia o cuando queremos desarrollar algo para Dios, el enemigo siempre es astuto y va a querer utilizar a ciertas personas para hacernos desistir del propósito de Dios. Miren todas las estrategias que el enemigo usaba. Y supuestamente Semaías era un profeta de Dios, pero sin embargo Nehemías, lleno de la gracia de Dios, pudo discernir que Semaías había sido sobornado por Sanballat, por Tobías, para apartarlos del propósito de Dios y también para que el pueblo pueda ver cierto temor en él, los defraude, para que pierda su fe, porque la fe ¿dónde iba a estar depositada si uno tiene miedo y se aparta del propósito y se esconde? El enemigo es astuto, es padre de mentira. Y él con estrategia muchas veces nos influencia y a través del temor retrocedemos y no podemos experimentar la gracia y la gloria de Dios. Pero Nehemías estaba guiado y tenía la gracia de Dios y él pudo discernir que era todo una trampa para que él cayera, para que se desenfocara su fe donde estaba puesta, en el temor de su vida o en aquel que creó su vida, en Dios, quien lo llamó y lo comisionó para ir a restaurar los muros en Jerusalén. Es fino, iglesia, muchas veces, y les digo que realmente van a venir esas pruebas sobre su vida. Las ha habido sobre mi vida y las seguirá habiendo, porque cuando uno tiene que tomar decisiones en el ministerio, siempre va a venir influencias,
Y muchas veces el alma va a venir con sentimientos y emociones. Por eso es tan importante lo que nos está enseñando Dios a través de la palabra. Que la palabra es el calibre para tomar la decisión. Porque no es si es un familiar, si es un amigo, si es un pariente. Es la palabra de Dios que va a hacer tomar las decisiones correctas en nuestra vida. Y Nehemías tenía bien en claro el propósito. ¿Cuál es tu propósito, iglesia? Varón, mujer. ¿Cuál es tu propósito en la vida? Dios nos llamó en Mateos, el último capítulo dice que nos comisionó, la gran comisión. Ir y predicar el evangelio a toda criatura, en tiempo y fuera de tiempo. Nos hizo un llamado específico. Nosotros estábamos como los discípulos, pescando lo natural para saciar nuestro vientre. Y de repente Jesús, ¿qué le dijo? Dejen, ahora yo lo haré pescadores de hombres. Y los comisionó. Y le dio la unción del Espíritu Santo después, porque Pedro habló con de nuevo y 3.000 se convirtieron en un solo día. Le dijo en el templo de la hermosa, no tengo plata ni oro, más todo lo que tengo te doy. Y aquel que estaba paralítico se levantó. Vemos que Dios los comisionó, que Jesucristo los comisionó, les enseñó, los envió y el Espíritu Santo hizo la obra por medio de ellos. Y a nosotros nos llamó con un propósito de predicar el Evangelio, de ser una carta leída, un testimonio para los que demás estén viendo, puedan ver a Dios en nuestras vidas. Que ya no sea simplemente con palabras, que pueda ser reflejo de una vida transformada. Sí estuvimos en el mundo, 28 años estuve en el mundo, en el alcohol, en la noche, luchando con mi fuerza de esclavo a una herencia generacional maldita. Pero cuando llegó la palabra, yo quise reedificar mi vida conforme a la palabra de Dios. Lo anhelaba en mi corazón y tuve que tomar decisiones. Tuve que dejar la noche, pero a mí nadie me dijo que deje la noche. Yo había experimentado un vacío en la noche, que solamente saciaba mi carne con el alcohol, con el sexo, con las cosas pervertidas de la noche. Pero cuando conocí la luz, que Dios creó la luz y las tinieblas, que Dios las separó, me di cuenta que en la luz estaba lo bueno. Yo no sabía lo que era un domingo a la mañana, porque mi vida estaba sumergida en querer salir, tomar. Supuestamente eso era lo bueno, porque era una herencia maldita, pero cuando conocí la palabra de Dios, pude levantarme un domingo y ir a la iglesia. Pude compartir con mis padres, tomar unos mates. Pude salir una tarde un domingo a jugar la pelota, que para mí eso era imposible y siempre me gustó. Porque es un cambio de mentalidad, es un cambio de vida. Es dejar de edificar sobre la carne y los placeres para empezar a edificar en el Espíritu, la palabra de Dios. Que es en sí el instrumento por el cual podremos ser hijos de Dios. Vieron que en el mundo todos dicen, yo creo en Dios, pero creo a mi manera. Y edifican una vida corrompida por el pecado, pero como no leen la Escritura, el enemigo los engaña. ¿Y qué piensan? Yo soy hijo de Dios. Pero cuando vamos a la Escritura dice que el que recibe a Jesucristo pasa de ser criatura a hijo de Dios. Entonces el enemigo es astuto y es padre de mentiras y te mete en una cárcel espiritual para que vos no puedas edificar tu vida. Hay gente que va a un adivino, hay gente que se tira las cartas, hay gente que piensa en progresar, pero lo que no saben es que como no es la puerta que Dios puso, que es Jesucristo, para prosperarnos espiritualmente y vivir conforme a su voluntad y tener paz, y Él no nos da plata, lo que nos da más que la plata, nos da la vida eterna. Alto precio pagó la cruz del Calvario, pero como la gente no sabe, necesita la iglesia para declarar el reino de Dios. La gente vive engañada, pero nosotros no la juzgamos. Yo vivo engañado 28 años y Dios tuvo misericordia y compasión. ¿Y la iglesia qué hace? Oramos y clamamos, como hizo Nehemías. Se enfocó en el propósito de Dios. No le prestó atención al enemigo, siguió enfocado, tuvo discernimiento para discernir que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, contra lo que operaba en el mundo espiritual, que no quería que sea restablecido Jerusalén, el pueblo de Dios. Pero Dios ya lo había determinado, y aunque el enemigo se levante como un gigante, no va a poder hacer nada si las estacas de tu vida son Jesucristo. Porque dice que la palabra, que en el nombre de Jesucristo toda lengua se doblará y toda rodilla confesará que Jesucristo es el Señor.
Porque Él venció la muerte, porque Él resucitó al tercer día, porque está sentado a la diestra del Todopoderoso e intercede por nosotros. Porque cuando declaramos que Jesucristo es el Señor, el enemigo tiene que hacer hasta acá. No puede. Entonces tenés ahora un principio y una esencia de cristiano. Somos pequeños Cristos. No hacemos las cosas a nuestra manera. Tenemos que discernir la Escritura conforme a lo que estamos haciendo en nuestra vida. ¿Cuántas cosas nos hubiéramos librado si hubiésemos aplicado lo que dice la Escritura? Pero hoy Dios te está llamando, por medio del enemigo, a reconstruir los muros de tu vida. No escuche la voz del enemigo de que vos no vas a poder, de que siempre es lo mismo, de que cuando va a suceder, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer, te está formando tu carácter. Está trabajando el alfarero. Él no se va a cansar. Nuestra carne sí, porque es naturaleza que quiere ir en contra del Espíritu. Pero si perseveramos y confiamos, vamos a poder ver su gloria. 14 años estuve soltero, lo saben, ¿no? Ahora con Romy nos vamos a casar. Por gracia y misericordia de Dios. No porque yo sea mejor persona. No es porque yo sea mejor persona, es por su gracia y misericordia. Porque nos llamó con un propósito para predicar el Evangelio. No estábamos juntos por mucho tiempo, pero el Espíritu ya lo había hecho. Y nosotros ya lo habíamos creído. Aunque tuvimos debilidades, aunque estuvimos por el piso muchas veces, aunque le clamamos a Dios, Él estaba escuchando. Y en el tiempo, en el kairos de Dios, en el tiempo oportuno, se hace físico, lo que ya estaba declarado en el mundo espiritual. ¿Cuántas cosas debe haber que estás pidiendo a Dios y que todavía no han venido? Pero Dios hoy te dice, tenés que concentrarte en la palabra de Dios y tenés que saber discernir, porque lo que decidas va a ser el trampolín si decidís en el Espíritu para experimentar eso que la palabra de Dios te ha prometido. Está a tu alcance, está ahí, pero Dios la está reteniendo de alguna manera porque está mirando tu corazón, si estás dispuesto a entregarlo todo para vivir en el Espíritu. Asegúrate de entregarle todo a Dios, para que no quede ningún resquicio que te haga lucha para volver al Getsemaní, para volver al desierto, para volver a la vieja vida. Dios quiere dar completamente tu corazón. Y en tercer lugar, entrenate en finalización. Y dice Nehemías 6, 15, 16. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Le damos un aplauso al Espíritu Santo. Qué hermoso es leer la palabra de Dios, porque nos alimenta nuestra fe en circunstancias que todavía no vemos del otro lado, ¿no? Cuando vemos que Moisés abrió el mar y decimos, wow, eso tiene que suceder también en mi vida, pero nos alienta y nos impulsa a confiar y esperar en el Señor, porque Él va delante nuestro y tiene propósito aún con nuestras pruebas y adversidades. ¿Cuántas veces, iglesia, nosotros, o me pasa a mí, capaz que a mí solo, empiezo un libro y no lo puedo terminar? Y me digo, ese es un patrón que tengo que resolver. Empezamos una cosa y no la terminamos. Dejamos las cosas por la mitad, nos desenfocamos. Y aquí estamos viendo la vida de Nehemías, que Dios lo llamó para reconstruir los muros. Y se enfocó tanto, se concentró, tuvo discernimiento para divisar al enemigo, para seguir enfocado, al grado que con una mano, como les decía, estaba con la espada y con el otro estaba todavía reconstruyendo. Eso nos habla de la dependencia, de lograr el objetivo con Dios, porque va a haber sobrecarga, va a haber momentos en que no demos más, pero cuando es Dios el que nos renueva cada día las fuerzas, vamos a poder cumplir sus propósitos, porque si no, claramente la naturaleza se cansa. Llega un momento, necesito vacaciones, no doy más. Pero cuando tenemos esa comunión todos los días, nos renovamos en el Espíritu y sujetamos nuestra carne para que obedezca la palabra de Dios. Nehemías, en 52 días, para la gloria de Dios,
algo imposible de hacer, para que no queden dudas de que fue Dios. ¿Y qué pasó con los enemigos? Que lo invitaban para esto, que le dijeron que nunca iban a terminar, que no lo iban a lograr. En las prédicas anteriores vimos. ¿Qué pasó con el enemigo? Hubo miedo. Quedaron avergonzados. Porque no vieron a Nehemías. Pudieron ver al Dios poderoso de Israel. A ese que abrió el mar rojo. A ese que los pasó en seco. A ese que hizo milagro y prodigio. Pudieron ver el poder de Dios. Que si Dios estaba con ellos, no solo iba a reconstruir los muros, sino que iba a levantar al pueblo de Israel. El enemigo sabe que si tenemos a Cristo, tenemos legalidad de ser hijos y coherederos del reino de Dios, y que Él está vencido. Claramente Él va a encontrar estrategias para entrar con dardos a nuestra mente, para entrar a través de miedo, de falta de perdón, va a entrar con dudas, va a poner algún argumento en tu mente para que no le creas a lo que viene de Dios. Pero Nehemías le creyó. Y yo te hago la pregunta, ¿le estás creyendo a Dios lo que dijo para tu vida? ¿Te has puesto en marcha al propósito por el cual Dios te ha llamado? ¿Estás reedificando los muros de otra persona? Hay veces que nos sentimos rotos y no podemos avanzar, y cuando nosotros reedificamos, Dios nos reedifica a nosotros, porque esa es la fe, que Dios tiene poder y autoridad, y cuando caminamos por fe, Él añade lo que falta a nuestra vida. Por eso dice, sigue el reino de Dios, su justicia, y lo demás viene por añadidura. Para no tener esas barreras naturales. No, ¿qué voy a decir yo si yo no sé nada? Puedes dar tu testimonio y otro ser influenciado a venir a congregarse, a venir a la iglesia. Puede ser un instrumento que si hoy comenzaste, ya avanzaste. Si hoy es la primera vez que viniste, ya estás recibiendo palabra de vida. Ya te está redireccionando el Espíritu Santo. Ya está levantando los muros para poder tener esa comunión íntima con Dios. Dios ya hizo la obra, pero no la hizo hoy. La hizo antes. El enemigo seguro que estuvo antes para que vos no puedas llegar. Algún familiar, alguna circunstancia, otros planes que había, o alguna situación física, pero venció ¿quién? Venció Dios para que hoy puedas llegar, para que puedas venir a escuchar esta palabra. Él te ama y tiene un propósito. Necesitamos concentrarnos en ese propósito. Si te estás congregando, no dejes que el enemigo robe la semilla. Es tan importante venir al culto como leer la palabra cada día en tu habitación. Cuando nadie te ve, nadie te va a exigir nada, porque Dios lo ve todo. Y Él va a añadir a tu vida conforme a la disposición que hay en tu corazón. Si tenés hambre por la palabra, Él te va a hacer escudriñarla y experimentar cosas más profundas. Pero no para guardártelas. Siempre va a haber alguien que esté seco, que esté en ese valle de huesos secos. Y la palabra puede ser lanzada, ser ministrada, ser sanado y restaurado. Y ahí tendrás un discípulo para instruirlo, para capacitarlo. Qué hermosa que es la iglesia, que vamos creciendo. Tenemos un discípulo, le enseñamos, le damos los primeros pasos, pasan por las aguas, seguimos instruyéndolo y capacitándolo. Te animo a que seas como Nehemías, que te direcciones en vivir como iglesia, no venir a un culto los domingos. Ser iglesia, experimentar la presencia del Espíritu Santo en tu vida, que seas canal de bendición para los que están en tu casa, para los que están en la droga, en el alcohol, los que están influenciados por las tinieblas, que puedas ser una luz y que ellos te puedan decir, te veo diferente, te veo cambiado, tenés algo distinto en tu rostro, y puedas decirle que Jesucristo gobierna tu vida, y puedas ser una puerta del cielo en la tierra, para aquel que está en tinieblas, llegue a la luz que es Cristo. Nehemías lo hizo, marcó una diferencia con su vida, y hoy estamos aprendiendo de él, de su carácter, de su disciplina, de su perseverancia, de la constancia en tiempo de prueba y de dificultad, porque de él dependía también el pueblo, porque él había sido enviado por Dios, y el pueblo miraba lo que hacía Nehemías. Por eso tenemos que ser de testimonio para los que están en nuestro hogar,
que están en nuestra casa, en nuestra familia. A veces queremos que lleguen, pero no somos de testimonio, porque no perseveramos en la palabra. La decimos con la boca, pero en nuestro corazón sigue habiendo cosas que no son de Dios y que Él tiene que lavar y purificar. Por eso tenemos que entrenarnos, iglesia. No es de un día para otro, el entrenamiento es constante en la palabra, en la meditación y en operar bajo la palabra, bajo la influencia de la palabra. A mí me pasaba en un tiempo que yo cuando me iba a la ducha tenía malos pensamientos. Es como que era mi psicólogo personal. Decía, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y bien, y me enojaba. Y terminaba hasta pensando mal de hermanos. Hasta que vino el Espíritu Santo y me exhortó con amor. Y empecé a bendecirlos. Y empecé a orar por mis hermanos. Y me trajo mucha sanidad eso, porque no era algo que operaba en el otro, sino que operaba en mí. Era algo que había en intimidad. Me descargaba solo. No le decía nada al hermano, pero después me descargaba solo. Pero eso es lo que hizo ese buen hábito, de que cuando yo veo a cualquier hermano le puedo decir, gloria a Dios, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Porque nace de mi corazón, pero primero nace de la intimidad. Nace de la comunión, para poder estar con otro hermano, para preguntarle cómo está, para poder charlar y ser oidor de lo que le está pasando también, ¿no? Es una gracia que lo vemos en la vida de Nehemías y que anhelo que Dios nos añada, y si ya lo tenés, lo pueda utilizar para la extensión del reino. Yo sé que viniste con necesidad, yo las tengo. Cada uno de nosotros tenemos necesidades y el Espíritu Santo las quiere suplir. Él quiere sanar, quiere restaurar, quiere transformar, Él quiere añadir, pero hoy fue claro y específico. Tenemos que estar concentrados en la palabra para no ser desafectados de la verdad y empezar a experimentar que estando en la verdad estamos a media, que somos influenciados por el enemigo. Por eso Dios nos habló hoy del discernimiento. Nehemías creció en el discernimiento, lo trabajó, lo entrenó para poder divisar, y nosotros también al discernimiento lo podemos ejercitar y podemos experimentar de otros que ya lo han ejercitado. Y también la conclusión, el último punto, que los tenemos que entrenar en la finalización para poder culminar algo que empezamos. Quiero terminar con Jesucristo, ¿no? Que es la base y el fundamento de nuestra vida. Él es el testimonio. Jesucristo vino al mundo con un propósito y Él cumplió ese propósito. Él dijo, si es posible pasa esta copa de mí, pero que se haga tu voluntad y no la mía. En la cruz, Él demostró cuánto nos amó. Él dio su vida por nosotros. Y al tercer día resucitó, para que nosotros podamos resucitar con Él y vivir una vida diferente. La obra consumada de Jesucristo nos deposita en el paraíso, en vida eterna. Pero no podemos ser egoístas. Hay un mundo que se está perdiendo. Y nosotros somos el instrumento que Dios ha escogido. Lo hizo por medio de Jesucristo, pero después Jesús mismo dice, y mayores obras harán en mi nombre. Yo voy al Padre, pero no los dejo huérfanos, envío el Espíritu Santo. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Echarán fuera demonios, y si bebieran cosas mortíferas, nada les hará daño. En el nombre de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Necesitamos creer en la palabra y caminar en esa dimensión, para experimentar todo lo que el cielo quiere declarar sobre la tierra, y para que muchos sean transformados. Queremos ver los que están drogadictos, los que están pasando pruebas, dificultades, los que están cegados, libres por el poder del Espíritu Santo. Pero Dios te quiere usar a vos. No te sientas menos. Es cuestión de alinearse, de concentrarse en la palabra, de pedir perdón si hicimos algo malo. Pero Dios dice que Él nos perdona, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. El Espíritu Santo está en este lugar. Edifiquemos, levantémonos y hagamos la obra que Dios nos ha encomendado. Vamos a orar, iglesia. Hermoso Espíritu Santo, en esta mañana nos sometemos a tu voluntad. Tú no eres hombre para mirar la apariencia, cómo nos vestimos o el perfume que trajimos. Tú eres el médico espiritual. En esta mañana, Espíritu Santo,
Examina cada corazón. Llévate la carga, la tristeza, el dolor, las opresiones que tuvieron en esta semana o que han tenido en estos meses. Las cargas, Señor. Tu palabra dice, vengan a mí los cargados y cansados, que yo los haré descansar, Padre. Que en tu presencia ellos puedan descansar y puedan absorber esta enseñanza, esta palabra de vida, Padre. En el nombre de Jesús yo te clamo en esta hora, Espíritu Santo, Dios, para que empieces a limpiar, a purificar y a restaurar. Te estés llevando toda amargura, toda tristeza, todo dolor, todo desánimo, todo espíritu contrario, toda obra de las tinieblas, todo Zambalá, todo Tobías que quiera venir en contra de tus hijos, de tus hijas, a desenfocarlos, a apartarlos de tu presencia, de tu palabra, de tu gracia. Yo en esta hora lo reprendo y lo echo fuera al abismo en el nombre de Jesús. Todo espíritu de incredulidad, toda falta de perdón, todo abuso, todo maltrato, todo bullying, todo lo que han vivido y experimentado desde temprana edad y ha sido una cárcel quizás placentera, cegada por el enemigo. Hoy por el poder del Espíritu Santo sean rotas las cadenas y sean libres para conocer la verdad y comenzar una nueva vida. Padre, llévate esa tribulación, ese tormento, esa falta de perdón, esos argumentos de Satanás que lo tenía atado a otras deidades, a la brujería, a la hechicería, a la adivinación, a causa de sus ancestros, de sus familiares, a San la Muerte, al Gauchito Gil. Toda obra de las tinieblas, ahora se cortan las herencias generacionales. Todo pacto ancestral se corta en el nombre de Jesús. Toda influencia de las tinieblas ahora quedan inoperantes para poder ser libres, para poder ser sanos de enfermedades espirituales en los huesos, de ser libre el alma cautiva, ser libre de esos malos pensamientos, de esos malos ojos mirando lo malo, lo impuro. Llévate, Espíritu Santo, toda obra de las tinieblas, toda mentira de Satanás, y que tu pueblo esté en santidad, que tu pueblo sea limpiado y purificado en esta hora. Espíritu Santo, con tu mano poderosa, paséate por cada silla y empieza a ministrar el alma. Saca de la cárcel a esa niña, a ese niño. Saca, Señor, de la orfandad. Saca, Señor, del bullying. Rompe con todo espíritu de miseria en el nombre de Jesús. Toda enfermedad en los huesos, en la sangre, ahora se va por el poder del Espíritu Santo. Sopla, Espíritu Santo de Dios, y empieza a libertar lo que estaba oprimido. Los que sufren de insomnio, que no pueden dormir a la madrugada, que hay espíritus que lo visitan. Todo espíritu de muerte te vas en el nombre de Jesús. Espíritus sexuales que perturban a la madrugada, te reprendo y te echo fuera en el nombre de Jesús. La sangre de Jesucristo tiene poder. Declaro libertad en el espíritu. Jesucristo tiene poder, así como venció la muerte. En el nombre de Jesús, yo reprendo y echo fuera todos los espíritus inmundos y los envío al abismo. Y declaro tu reino, Padre, limpio, puro, para hacer tu obra, Señor. Bendícelos, Padre, en esta semana. Llénalo de tu gracia para tomar las decisiones correctas, para dejar ir a Zambalá, a Tobías y a todos los enemigos que quieran apartarlos del camino que es tu palabra. Señor, que sea una semana de decisiones, que puedan estar concentrados en tu palabra y a luz de tu palabra sean iluminados sus corazones a adorarte en espíritu y en verdad, a adorarte en acción, no con la boca, con sus acciones, Padre. Yo bendigo a tu pueblo, Padre, los pongo en el hueco de tu mano
Haz tu obra, Espíritu Santo. Libres por tu poder. Que se vayan, Señor, meditando en tu palabra. Que puedan en la semana volver a leer estos textos y que les sigas hablando, Señor. Pero que no se lo guarden, Padre. Que al ser ministrados ellos puedan compartirlo con aquellos que no te conocen. Que puedan hacer como Nehemías, que dejó el palacio para ir a reconstruir los muros, para ser un instrumento para tu gloria, Señor. Que ellos puedan dejar y hacer lo que tú les encomiendas, Padre. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén.